Seguimos en LTE Latinoamérica 2016 haciendo la cobertura del congreso que se está celebrando en Río. Nos visita Juba Rostonics de la empresa Viavi, con quien vamos a estar hablando de lo que está presentando en este congreso. Juba, bienvenido a telesemana.com. Muchas gracias, Rafael. ¿Cómo estás? Un placer tenerte. Fíjate, una de las cosas que estamos, por supuesto, Viavi, nuestro DNA está centrado alrededor de instrumentos de medición, ¿no? Y una de las cosas es que estamos presentando pues, el portafolio de instrumentos de medición que lanzamos también en Mobile World Congress, ¿no? Y entre ellos está el Cell Advisor, que ahora viene con capacidad, bueno, ya tiene tiempo con eso, pero con capacidad para hacer mediciones de fibra también. Es un espectrómetro para RF. Pero ahora también... De hecho, tu colega Luis nos lo presentó en el Congreso de Barcelona. Ahí está. Y ese equipo ahora viene con varias características. Una de ellas es que es capaz de medir con el protocolo RF o CPRI o RF over CPRI, ¿no? Que permite que básicamente el técnico no tenga que subir al tope de la torre para hacer ciertas mediciones, ¿no? Esa es una. Y ahora recientemente también se incluyó la capacidad de hacer emulación del baseband unit, ¿no? Entonces, de la BBVU, eso permite, digamos, hacer ciertas pruebas sin necesidad de tener ya instalada la unidad de banda base, ¿no? Digamos que ese es por el lado de instrumentos. Antes de cambiar al siguiente tema, sí, el tema de instrumentos, cuando has dicho que estáis presentando el portafolio de Barcelona, no estás haciendo distinción, no estás dejando ningún elemento fuera, o sea, es el mismo portafolio. No, está, o sea, todo el tema del TrueSight, por ejemplo, todo que es una plataforma para medir, similar a un drive test, ¿no? Para hacer pruebas de servicios. Rubix, que es un sistema que permite analizar esa data en tiempo real en la nube, o sea, no necesitas instalar software ni nada, sino lo puedes subir inmediatamente. De hecho, permite hacer cosas como, por ejemplo, analizar la data inclusive antes de que el técnico deje el espacio, y puede repetir ciertas pruebas en caso de que, por ejemplo, no cubrió un área, ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente ahorran mucho tiempo, ¿no? Para el operador y para el contratista también, ¿no? Entonces, por supuesto, la parte de fibra, que es digamos, realmente el DNA de la compañía, ¿no? En la parte de en adición a eso, también hemos estado haciendo presentaciones acerca de la visión de futuro de la empresa, ¿no? Y una de ellas viene en el área de virtualización, ¿no? Y donde vemos cada vez que está creciendo esa tendencia a virtualizar los elementos de red, ¿no? Y a medida que se van creando más elementos de red virtualizados en FB, empieza a aparecer la necesidad de poder hacer mediciones dentro de ese ambiente virtual. O sea, me explico, dentro que es crítico. Claro, imagínate que tienes dos elementos virtuales corriendo en alguna plataforma de virtualización, y esos dos elementos virtuales se están comunicando entre ellos. No hay forma con un elemento físico de medir entre ellos, ¿no? Entonces, la única solución en realidad es virtualizar el instrumento, y entonces crear una máquina virtual nueva que pueda ser colocada ahí y medir en ese punto, ¿no? Entonces, o sea que vuestros instrumentos acabarán siendo también elementos virtualizados dentro de los BNFs. Exactamente. Ahora eso de hecho ya comenzó, ya tenemos algunos instrumentos que puedes comprar de forma virtualizada. Uno de ellos es TrueSpeed, que es una medición de throughput según el estándar RFC 6349. Entonces, ahora, lo que sucede es que el tema de virtualización se está de alguna manera también alineando con las redes definidas por software, ¿no? Y lo que ocurre es que una vez que tú tienes la capacidad de medir en tiempo real el performance de la red o el desempeño de la red, ahora puedes empezar a tomar decisiones y crear elementos virtuales a medida que los vas necesitando, ¿okay? Crear un elemento de red virtual es, por supuesto, muchísimo más fácil que instalar un equipo nuevo, ¿verdad? Entonces, digamos que la tendencia puede llegar a ser que tú crees los elementos virtuales a medida que los servicios sean contratados. ¿Okay? O sea, un cliente necesita un servicio y en ese momento generas los elementos virtuales que van a permitir que ese servicio sea entregado al cliente.
¿ok? Ahora, tampoco es difícil imaginarse que bajo ese panorama, imaginemos ahora que el servicio que está recibiendo el cliente cambia de alguna forma, o sea, requiere, por ejemplo, mayor ancho de banda o requiere una latencia menor, etcétera. Alguna característica cambió en la forma como el usuario está usando el servicio, ¿no? Y ahora podemos pensar en una situación donde ahora no creamos un elemento nuevo de red, sino que el elemento de red se ajusta para atender esa nueva necesidad. Bajo ese nuevo paradigma es sumamente importante tener la capacidad no solo ahora de medir dentro de ese ambiente virtual, sino además de poder proveer una visión fin a fin sobre la experiencia de usuario que está recibiendo el cliente. Porque si no podemos observar eso, no hay forma de garantizar que la red esté, digamos, evolucionando. O sea, que la red NFV, digamos. Exactamente, que esté cambiando de una forma que de hecho satisfaga las necesidades del cliente. Entonces, ese es, digamos, el paradigma que estamos tratando de hacer ver que la componente de la visibilidad fin a fin de la experiencia de usuario es una pieza clave para tener realmente el valor que representa una red virtualizada y ajustada por software. Okay, porque básicamente los operadores tienen mucha preocupación con respecto a cómo monitorear una red virtualizada, justamente porque hay veces que tú puedes tener un servicio fallando en un servidor y hoy en día es muy fácil detectar dónde está este fallo a nivel físico, y cuando estamos hablando de un ambiente virtualizado no es tan sencillo. Lo que tú estás básicamente diciendo es, para ponerlo de una forma muy simple, que vosotros mismos estáis virtualizando lo que sería el instrumento de virtualización que se metería dentro de la virtualización para poder monitorear exactamente dónde se produce esa falla y saber qué BNF hay que tocar y pues encontrar el punto de la falla en un ambiente virtualizado, que no es tan fácil. Exactamente, pero ese es solamente el primer paso. Okay. El segundo paso es que la red sea capaz de sanarse ella sola, que sea capaz de responder a las necesidades del cliente, ¿okay? Que se redimensione dependiendo de las necesidades del cliente. No hay forma de hacer eso si no hay una medición efectiva de cuál es la experiencia de usuario, ¿okay? Y eso tiene que ser forzosamente parte digamos, del diseño de la red, donde tienes un elemento que hace un arbitraje de esas cosas. Hace unos meses se hizo unas pruebas, Viavi participa del TM Forum, ¿no? Y hay un proyecto, ellos hacen unos proyectos que llaman Catalyst Projects, ¿no? Catalizador, y hay un proyecto donde el que empuja el proyecto es AT&T y NTT, ¿no? Esas dos operadoras, y participó junto con nosotros Ericsson, Microsoft y otras empresas. Y hicimos una prueba de concepto ya de esto, ¿no? Donde nosotros proveemos el elemento de visibilidad y de medición, y Microsoft proveyó el ambiente de virtualización, y Ericsson con sus elementos virtuales de red, y tenía el Policy Manager y otras cosas, y nosotros éramos los que proveíamos la data necesaria como para que eso se reajustara. Se hizo esa prueba de concepto y ahora está en la fase 2. O sea, vosotros seríais, aparte del proveedor que está midiendo, tendríais las herramientas para hacer el reajuste o el self-healing y ese tipo de cosas. Exactamente. Estupendo. Bueno, muy interesante porque, como te digo, los operadores sé que están preocupados con el tema del monitoreo de un ambiente NFV, porque es distinto a cómo se monitorea un ambiente físico, ¿no? Sí. Así que, bueno, Juba, no sé si hay algún tema adicional a bueno, comentar. No, simplemente lo que es interesante de este tema de virtualización es que realmente está creciendo y se nos está viniendo encima más rápido de lo que pensábamos, porque hay una reducción de costos implícita tanto en la inversión como en el largo plazo. Entonces es algo que es sumamente conveniente para implementarlo, ¿no? Entonces realmente muchas operadoras más bien están ansiosas de hacer pruebas para digamos, recibir esos beneficios. Exacto. Pues muchas gracias, Rafael. No, muchas gracias a ti, Juba. Hasta luego. Saludos.